de que lo pueda ver después diferido. ¿Vale? Bueno, pues Alberto, muchísimas gracias de estar con nosotros. Gracias, buenas tardes a todos. Cuéntame, ¿te acuerdas algo de la parte de cuando te empezaste a meter dentro del mundo del arbitraje, esos años mozos en los cuales decidiste cambiar lo que era el jugar en la pista, a meterte a tomar decisiones dentro del campo de qué era una falta, qué no era una falta, controlar el banquillo, todo eso que ahora se te da también? Bueno, a ver, yo empecé en San Fernando, que soy de allí, de San Fernando de Cádiz, y hicieron un curso de una semana, como se solían hacer y se suelen hacer. Y bueno, con un amigo mío, con el que sigue arbitrando, uno de mis mejores amigos, pues bueno, decidimos apuntarnos sin más expectativas, siendo honesto, que bueno, sacar algo de dinero para salir fines de semana, no hay otra con 17 años. Entonces, bueno, pues esa es el inicio, como nos apuntamos ahí y bueno, poco a poco no fue, digamos, una vocación, sino poco a poco fue como le fuimos cogiendo el gusto a esto del silbato. ¿Y recuerdas cuando, cómo, qué es lo que te sentías, cómo, qué era lo que pensabas cuando tenías que afrontar un partido? Más o menos si te ponías nervioso, si te daba un poquito más igual, si sentías un cosquilleo cada vez que tenía que te ponías la camiseta y salías a la cancha. Bueno, es cierto que al principio, como cualquier actividad nueva que haces, sí que existe esa presión, ese cosquilleo, lo tenía como jugador, lo tenía también cuando entrené a algunos equipos, y sí que lo tenía, sí lo sigo teniendo de vez en cuando en algunos de los partidos actualmente, ¿no? Creo que es una parte de, bueno, de algo que te importa, que sabes que quieres hacer bien y que desde un inicio eso está ahí. Yo creo que no hay nadie que quiera salir a la pista bueno, a pasarlo mal, a que sea un desastre. Entonces eso pues te genera ese estrés, digamos, y bueno, y siempre ha existido y siempre está ahí, y mucho más al principio cuando tenía muchas menos herramientas de las que tengo ahora. Muchas veces se habla de la presión que puede ejercer lo que es el público, ¿no? Sobre todo en el arbitraje. En este periodo creo que puede ser incluso más llamativo, ¿no? Más determinante. Ahora en los pabellones grandes el público está más separado de la pista, ¿no? Está como un poquito más alejado, pero hay canchas en las cuales el público está justo al lado de lo que es la línea de fuera, la línea de banda o la línea de fondo. ¿Notabas tú la diferencia cuando tenías que estar en una cancha u otra, la actitud del público cuando era más favorecedor o menos? ¿Cómo te hacía influir a ti eso? Bueno, a ver, actualmente en Liga Endesa seguimos teniendo pistas en las que estamos a 2 metros del público, depende de la pista de juego. La gran diferencia en la que, bueno, que te encuentras, evidentemente, es el número de gente que hay. Entonces, antes en partidos que asistía menos gente y partidos de chicos, básicamente la diferencia es que estás escuchando textualmente a las 2 o 3 personas que están pues bueno, haciendo sus comentarios, no solo sobre el arbitraje, sino en principio la gran mayoría de veces a los jugadores o lo que sea, y ese es un poco lo que notabas. Sinceramente, bueno, yo soy bastante tranquilo y la verdad que el público no es algo que me genere ningún tipo de ansiedad o algo a lo que tema de encontrarme más o menos gente, y casi desde el inicio es un poco así. No, el público no es algo que me genere demasiado problema, la verdad. ¿Recuerdas alguna situación concreta en este periodo que te haya marcado y te haya ayudado a crecer? ¿Alguna situación de, ya sea un conflicto dentro de la cancha, algún malentendido con un entrenador, algún compañero que no haya sido sabido comunicarse bien contigo en ciertas situaciones o que se haya descontrolado un partido? Bueno, a lo largo del tiempo hay bastantes situaciones. Yo no tengo ningún problema en decirlo. Yo he estado a punto de dejar de arbitrar no una, sino varias veces. Y no cuando era árbitro provincial, sino siendo, por ejemplo, primera andaluza que había aquel entonces, ¿no? Yo recuerdo un partido, por ejemplo, mi segundo partido en esa categoría en Punta Umbría, que yo volvía en el coche diciendo que dejaba de arbitrar. Me habían pasado por encima, no tenía herramientas, el entrenador no fui capaz de controlarlo,
y tenía ahí 20 años, aún todavía jugaba y qué necesidad tengo yo de estar pasando por esto, pudiendo estar jugando a un nivel normal, tampoco nada espectacular, pero qué necesidad tengo yo de esto, ¿no? Pero bueno, al final, bueno, la cabezonería y sobre todo los compañeros. Podría, por ejemplo, por decir un nombre, Ángeles Salgado, que es una árbitra de Cádiz de mucho tiempo, pues después arbitré con ella después de ese partido y bueno, es una de las causantes de que yo hoy siga arbitrando, ¿no? Entonces, malos momentos tienes, situaciones que no eres capaz de solventar tienes. Recuerdo otro partido, una situación de 8 segundos en un junior que jugaba Canray, un equipo de San Fernando contra no me acuerdo ni quién era el otro y ya no estaba puesto el 24 y ya aún así pité 8 segundos y un entrenador que conozco desde hace tiempo pues montó una enorme o haber descalificado a un amigo mío en un partido de Liga EVA, situaciones que no son sencillas y que te generan problemas no solo dentro de la pista sino también fuera y que bueno, pero vas aprendiendo a superar, a gestionar y bueno, al final sobre todo es eso, necesitas del apoyo de gente que sabe de qué va este mundo y que tiene más experiencia que tú en ese momento y bueno, ir solventando y superando esas situaciones. Vale, perfecto. Nosotros cuando hacemos un análisis funcional de una persona que nos llega o de cualquier situación a nivel psicológico, nosotros solemos valorar tres aspectos: la historia, la persona y el contexto. ¿Vale? Ya hemos hablado un poquito de tu historia personal, el contexto de la situación del público. A nivel personal solemos contemplar tres categorías, tres áreas, que es el aspecto cognitivo, la parte cognitiva y la parte emocional. ¿Recuerda que a ti te costase en este momento inicial alguna de estas partes? Es decir, ¿hay algún comportamiento que solías repetir que considerabas que era perjudicial para ti para la hora de arbitrar? ¿Algún pensamiento que te solía venir durante este periodo? ¿O alguna activación emocional? Ya me has comentado de que activación emocional era un chico muy tranquilo, por lo que no te sufría nada, pero ¿algún pensamiento, alguna conducta que pensabas que te perjudicaba más que te ayudaba en el arbitraje? ¿O has identificado algo de eso en ese periodo? Bueno, a ver, antes de nada decir, por supuesto, que sé que, bueno, aquí estaréis algunos psicólogos, yo no soy psicólogo, por tanto, lo que os diga de herramientas o de cosas que haga, bueno, pues vienen o de personas que sí que están en contacto con psicólogos que me han podido ayudar, pero no son mías, ¿no? Las herramientas o las limitaciones que os pueda decir en este tema. Lo que sí, por ejemplo, limitaciones que pueda tener en aspecto emocional, quizás la capacidad de comunicarme o de tomar ciertas decisiones conductuales en los inicios, pues sí que costaba. Creo que es algo habitual. En el inicio se le da muchísima importancia a pitar una falta técnica, por ejemplo, porque pitar una falta técnica a este entrenador que tiene una trayectoria muy amplia. Y bueno, y con el paso del tiempo pues te vas dando cuenta que al final es una acción más de juego, que es una parte más que tienes que controlar, pero quizás eso sí que de inicio, también siendo joven, arbitrando a gente mucho mayor que tú y con más experiencia, pues quizás fuera uno de los primeros debes que tuve cuando empecé. Perfecto. Muchísimas gracias por ser tan abierto en todas estas cosas. Eh, También me gustaría destacar una cosa. Cuando yo soy también oficial de mesa, no sé si, vamos, ya lo sabes, y cuando me encuentro a gente, normalmente suelo preguntar: ¿tú participabas jugabas al baloncesto o simplemente te llamaba la atención? Es decir, que hay como dos grupos de personas en los cuales uno está interesado, lo ha visto por la tele, ama el baloncesto, pero nunca ha estado dentro de lo que es una cancha, nunca ha recibido una falta, nunca ha participado del deporte, y otro que sin embargo sí. Es decir, uno va a tener ciertas experiencias que el otro grupo no. ¿Qué crees qué hándicap puede tener uno u otro? ¿Qué beneficio puede tener uno u otro en ese sentido? A ver, yo creo que haber jugado al deporte siempre te da una ventaja, sobre todo si has jugado a un nivel al menos federado, en el que estés acostumbrado, bueno, pues a tener cierto conocimiento de cómo se ocupan los espacios en el deporte, de cómo se juega, pues te sirve sobre todo para prever un poco qué es lo que puede pasar.
Después también para evaluar los propios contactos, sabes lo que es cuando a ti te han dado o este tipo de cosas. No obstante, el haber jugado no te da ni mucho menos arbitrar y hay gente que puede ser muy buen jugador y nunca podría arbitrar, es diferente, ¿no? Al igual que es cierto que hay árbitros, los menos también, pero sí que hay árbitros que no han jugado en su vida y tengo compañeros, de hecho hay compañeros que están en ACB, no lo sé, pero seguro que en la Liga LEP, seguro, y tengo compañeros que no han jugado nunca y son árbitros de un nivel muy alto. Creo que es una ventaja, por supuesto, haber jugado, pero no excluye a una persona para poder arbitrar. Tendrá que trabajar quizás más en algunos conceptos, en entender el deporte un poco mejor, pero no excluye de que pueda arbitrar y pueda incluso hacerlo a nivel profesional o semiprofesional. Vale. Ya para terminar este módulo de la parte de iniciación, ¿hay algún consejo que tú les darías a aquellas personas que están iniciando en el arbitraje, que crees que puede ser, que puede resultar de un salto de calidad para la hora de poder arbitrar mejor o peor un partido, que consideres de que se tiene que focalizar en mejorar eso y tener una buena habilidad en esa característica? A ver, con esto siempre pasa lo mismo. Muchas veces, en mi opinión, queremos bueno, pues centrarnos en intentar dar solución a preguntas difíciles, ¿no? Si ves las redes sociales, siempre cuando pasa una cosa muy rara, queremos ver, queremos opinar. En mi opinión, lo más importante en el arbitraje es acertar todo lo que todo el mundo ve. Es decir, al final el 90% de las acciones que ocurren en un partido son cosas evidentes y obvias. Si tú eres capaz de tener un acierto muy elevado ahí, en ese 10% de acciones complicadas, donde al final pues no es sencillo tomar la decisión correcta y menos en el tiempo que tenemos, pues teniendo lo otro cubierto, tienes prácticamente una gran parte del partido hecho. Entonces, ¿yo en qué me centraría? Pues me centraría en aspectos mecánicos, en la capacidad de estar bien colocado para poder evaluar una acción y a partir de ahí tener muy claros los criterios básicos y sancionar lo claro y evidente. Eso es lo más importante en el arbitraje. El resto, pues bueno, pues hay gente con un talento especial y yo no me incluyo ni mucho menos en ellos, que bueno, pues que son capaces de tomar decisiones muy complicadas y acertar en un gran número de veces, pero siendo un árbitro que aciertas lo que todo el mundo ve y lo que se espera del juego, pues perfectamente, pues es lo mejor que puedes hacer. No centrarte en lo complejo, sino en lo obvio y no fallar ahí. Vale. Ya vamos a saltar al siguiente módulo, al siguiente grupo, que es la tecnificación. En la tecnificación ya, como he comentado, se tiene cierta habilidad, ciertos conocimientos sobre las normativas, ya sabes más o menos cómo colocarse, cierta capacidad para tener cierta visión para predecir lo que va a poder suceder en el partido, para anteponerse a a las situaciones, pero todavía le falta ese salto cualitativo para tener un alto rendimiento. ¿Recuerdas más o menos esa fase, más o menos de tu aprendizaje? A ver, una de las cosas que, en mi opinión, hace que el árbitro español pues sea muy importante, referente prácticamente a nivel europeo, es el nivel de baloncesto que tenemos. O sea, en mi opinión, el árbitro es tan bueno como la categoría que arbitra. Y nosotros tenemos la suerte de tener un baloncesto realmente bueno, no solo en la élite, sino también en las categorías de formación en España. ¿Esto qué hace? Bueno, pues que evidentemente pues tengas más oportunidades de aprender. A eso se le suma que a poco que subes, bueno, pues el seguimiento cada vez es mayor y el hecho de tener más evaluaciones personales sobre tu trabajo, sobre tu arbitraje, hace que tú puedas crecer en aquello bueno, pues que ocurre, ¿no? En la pista. Por tanto, para mí la clave es el nivel que tenemos y después también el trabajo se hacen desde las federaciones para mejorar el nivel arbitral que hay. ¿Y cuál fue tu trabajo personal para poder seguir mejorando? Bueno, va en muchas ramas. Evidentemente, mantenerte físicamente bien es, como siempre digo, es un requisito que tiene un árbitro, no siquiera es un
algo que te sume, sino es lo mínimo que puedes hacer. A partir de ahí, para mí, los puntos más importantes han sido siempre el trabajo de cómo buscar espacios, lo que es fundamental, el trabajo mecánico, cómo desplazarte, cómo ajustarte en función a lo que está ocurriendo. Y a partir de ahí, pues, tener muy claros los criterios. Los criterios no es un tema de saberte las reglas, sino es, bueno, pues al final es de cantidad de vídeo, de clips y más clips para tener muy claro lo que sí es falta, lo que no es falta, los diferentes conceptos que hay. Entonces, el trabajo de vídeo es muy importante y después pues estar bien físicamente y saber cómo posicionarte para ver lo que ocurre. ¿Y para ti qué fue lo que más trabajo te costó? ¿Cuál fue tu mayor dificultad? Bueno, la mayor dificultad yo diría que la tuve en esa época, pues principalmente en acciones comprometidas o en acciones en las cuales tuviera que llevar el grupo, y con el grupo me refiero en este caso del arbitraje a dos, al compañero, ¿no? Esa capacidad de gestionar partidos cuando estaríamos, por ejemplo, hablando de un momento, ¿no?, de Primera Nacional o Liga EVA, en los cuales, bueno, pues esa gestión todavía me costaba. O sea, me costaba cuando el partido se ponía muy complejo, a veces me iba en exceso, otras veces me quedaba por defecto, y esa capacidad de gestionar que te lo va dando al final, en mi opinión, evidentemente el trabajo y la personalidad que tengas, pero sobre todo los partidos, bueno, pues al ir subiendo relativamente rápido al inicio, pues quizás fuera lo que más me costaba. Bien. A mí me gusta diferenciar en esta parte porque creo que es lo que más nos puede beneficiar o lo que más se puede centrar para dar un salto más de calidad, que es la gestión del prepartido, del partido y el postpartido. Creo que una mejora cualitativa en esos tres puntos creo que nos puede dar una gran capacidad primero para gestionar lo que va a suceder en el partido y después para poder autoevaluarte tras que el partido ha sucedido. ¿Ves alguna diferencia entre los primeros prepartidos que hacías a los prepartidos que soléis hacer ahora o que se hacían en este periodo de tecnificación? La diferencia es muy grande. Antes, en un partido, por ejemplo, si metemos esto en Liga EVA, por poner un ejemplo, bueno, pues sí que comentabas previo al partido ciertos aspectos, pero muy genéricos. A lo mejor hablabas de algún jugador suelto, algo muy llamativo, pero no hacíamos un análisis previo. Nosotros, por ejemplo, antes de un partido de Liga Endesa, pues siempre, bueno, un árbitro se encarga de cada equipo y se hace un análisis de muchísimos detalles. Y emitimos un informe, y ese informe lo ponemos después en común en una reunión que hacemos por la mañana, antes del partido si es por la tarde, o por la tarde si el partido es por la mañana, y donde ponemos todo sobre la mesa. Y bueno, pues trabajamos bueno, a nivel estadístico, a nivel de cómo juegan los equipos, a todos los niveles, para estar lo más preparados posible para saber para lo que nos vamos a encontrar. Pero la diferencia es importante, y el trabajo que se hace en este caso, por ejemplo, la Liga Endesa, pues es muy, muy intenso y evidentemente necesario. Eh, a nivel de prepartido, la parte que más me toca de la comunicación con los oficiales de mesa y cómo soléis hacerlo, cómo soléis llevarlo. También hacéis un aspecto genérico. Anteriormente se hace lo típico de ver cómo funciona lo que son los dispositivos, el 24, el crono, ver si hay algún problema con algunos de ellos, aspectos generales de los banquillos. ¿Pero hay alguna diferencia más a alto nivel o consideras de que la comunicación suele mantenerse igual? Bueno, nosotros tenemos un protocolo desde que llegamos a la pista en cuanto a tiempos y cosas que tenemos que hacer antes de saltar los 20 minutos previos. Y bueno, lo que hacemos evidentemente es ir a vestuario, y 1 hora y cuarto antes del partido saltamos a pista a ver si está funcionando el instant replay y todo este tipo de cosas. Y después de ello tenemos la reunión con las oficiales. Más o menos solemos tocar los mismos puntos con ellos. Por supuesto, bueno, hablar desde un punto muy cercano y ver exactamente, bueno, pues problemas que hayan tenido en partidos anteriores, si los dispositivos están bien funcionando, y hacer un repaso de algunos aspectos que desde la dirección de arbitraje pues nos mandan que toquemos para que todos funcionemos de la misma manera.
Pero bueno, es una charla distendida y más bien a modo de recordatorio, porque realmente, bueno, todos sabemos lo que hay que hacer, pero lo hacemos para ir ya activándonos en partido bueno, para sobre todo que situaciones que puedan afectar mucho al desarrollo del encuentro, pues que sepamos que si ocurren, cómo las vamos a resolver o cómo es la manera más adecuada de resolverla, intentando, bueno, perder el menor tiempo posible para que el juego no se detenga y evidentemente pues sin cometer ningún error de este tipo que son muy problemáticos porque afectan de una manera grande al partido. Si hay un error con el crono, si hay un error en los puntos o en las faltas de los jugadores, este tipo de aspectos pues no se pueden fallar directamente. Vale. Eh, ¿Cuál es, sin llegar a la categoría de ACB, es decir, en categorías inferiores donde el prepartido no es tan exhaustivo como en la categoría ACB, cuáles son, crees que son los puntos mínimos necesarios que se tiene que tocar en un prepartido para que te predisponga bien hacia la ejecución durante el partido? Bueno, varía mucho del nivel, evidentemente, porque incluso dentro de una misma categoría provincial hay niveles muy diferentes, quizás es mucho más heterogéneo ese grupo, ¿no? De lo que pueda ser un grupo élite, porque puedes entrar con gente que lleva 20 años arbitrando y gente que lleva un año arbitrando, ¿no? Entonces, el prepartido es diferente en función de la persona. Para mí, puntos importantes, hay que tener, bueno, pues dar pie a que exista cierta confianza entre, en este caso, las dos personas que van a arbitrar. Y después marcar ciertos puntos, por ejemplo, en mecánica 2 es muy importante entre los cuadrantes 3-4, pues saber quién va a tomar la responsabilidad en función a cómo está el juego, o a nivel de penetraciones, quién va a ser el encargado de tomar la responsabilidad en función a cómo se sitúan los jugadores, aspectos más bien de esas características que ayuden, bueno, pues a marcar un poquito las pautas de trabajo que tenemos. Eh, Durante el partido, me comentaste de que uno de los grandes problemas, bueno, no grandes, sino uno de los problemas que más dificultad ha generado es la gestión del encuentro, ¿no? La gestión del partido. ¿Cuáles son las herramientas que crees que has adquirido, que crees que podría ser útil para gestionar bien un encuentro, que no haya, que no se te escape el partido del control? Bueno, quizás los aspectos más importantes es el quitarte el peso que inicialmente pudiera tener por tomar ciertas decisiones. Quizás ese fuera el limitante. Y después mejorar la capacidad de dialogar en situaciones de estrés. Es decir, ser capaz de mantener la calma, de que porque hay una situación de estrés o alguien venga gritando, pues decirle que esa no es la forma, de una manera mucho más calmada de la que él viene. Y después, bueno, en caso de que eso no funcione, pues ya está. Pues entonces empezar a tomar decisiones conceptuales, como puede ser un aviso de falta técnica o una falta técnica o lo que requiera la situación, ¿no? Pero quizás primero partir de esa tranquilidad y sobre todo después la capacidad de comunicar con mayor tranquilidad y sobre todo sabiendo con certeza qué es lo que ha pasado o incluso a veces reconociendo un error. Por ejemplo, ayer, en el partido que arbitré ayer, pues comete un error. El entrenador me lo dice sin ningún problema, reflexiono y digo, pues tienes razón. Es posible que me haya equivocado, no hay ningún problema. Esto no lo vas a hacer durante todo el partido. Pero llega un momento en el que tienes la tranquilidad, la seguridad para reconocer un error y no hay ningún problema. Y continúa, y está. ¿Y qué dice el entrenador? Pues vale, no te preocupes, gracias. Ya está. Y es una comunicación normal y eso, bueno, pues te lo va dando la experiencia y la seguridad que vas ganando en la pista. También otra de las cosas que me suelen comentar muchos compañeros es que en ciertos momentos de encuentro se va, se desconcentra, se desconecta del partido y hay veces que vuelve, veces que no vuelve. Para mantener esa atención constante durante todo lo que dura el partido, porque es difícil mantener durante 40 minutos una atención tan precisa y tan activa como se necesita para dirigir bien un partido. ¿Has intentado tú emplear alguna herramienta de forma propia o directamente a ti no te ha gustado eso o si lo has conseguido controlarlo de alguna forma? Sí. A ver, para mí hay una parte previa que yo la noto y o la he notado y es cuando físicamente no he estado del todo bien, he sufrido a medida que ha ido avanzando el partido.
Cuando físicamente estoy bien, por ejemplo ahora que no tengo ningún problema de lesión, estoy entrenando frecuente, estoy entrenando bien, me es más sencillo mantenerlo. Ahora, cuando la pierdo o cuando tienes pequeños lapsus, como dices, ¿no? O situaciones, ¿yo qué es lo que hago? Yo personalmente lo que hago es narrarme todo aquello que está ocurriendo. Por poner un ejemplo, bueno, pues 7 corta, vale, no hay nada, va hacia allí, venga, este ya no es mío, ahora tengo este par, y voy narrándome, evidentemente no durante todo el partido, pero sí durante 2, 3 transiciones, analizando punto por punto todo lo que va pasando, de tal manera que me vaya volviendo a meter la cabeza en el juego. Entonces, eso es lo que suelo hacer. Cuando veo que estoy un poquito más fuera, me voy narrando para adentro todo lo que estoy viendo y analizando. Y intento centrarme mucho en lo pequeñito, lo que tengo cerca de mí, no me voy a buscar muy lejos, sino intento centrarme en, bueno, lo que llamamos mi área primaria, pero muy, muy primaria, para no perderme nada importante cerca mío. Otro de los aspectos que suele dar más miedo, por así decirlo, a nivel del arbitraje son los enfrentamientos. Los enfrentamientos, hay una parte que es para prever que no se ocurra ese enfrentamiento, que suele ser la gestión del encuentro, la comunicación con los jugadores, el control de la activación emocional de los propios jugadores. Pero hay un momento en el cual ese enfrentamiento se da. No la ha llegado a gestionar bien y se da. Eh, ¿Qué herramientas utilizarías previamente para que no se dé ese enfrentamiento y cuando se da, cómo reaccionarías? Bueno, a ver, es un tema complicado porque es cierto que la gran mayoría de los enfrentamientos vienen de algo anterior. Es muy raro que haya un enfrentamiento si no ha pasado nada durante el partido o si no hay nada anterior a ese partido, aunque a veces un mal golpe o cualquier acción que no venga a cuento, pues lo puede generar. Entonces, lo primero es detectar, para que no ocurra, es detectar, ser capaz de detectar que tenemos un problema. Que hay algo que nos está controlando, que nos está degenerando el juego, y esto hay que ponerlo en conocimiento no solo tuyo, sino esto hay que ponerlo de inmediato en conocimiento del equipo arbitral, de los dos que somos, o si estás arbitrando a dos, del otro compañero. Eso es fundamental. Después, en el momento en el que ocurre el enfrentamiento, pues ahí ya es complejo. Yo recuerdo que hace muchos años tuve uno en Tenerife y bueno, pues es muy difícil porque cuando no tienes el IRS, pues, bueno, pues en principio si lo tienes muy cerca y ves que lo puedes evitar, pues yo personalmente soy partidario de quitar de en medio los jugadores lo máximo que pueda, si estoy cerca y creo que lo puedo hacer, pero si ya es imposible, lo que hay que hacer es alejarse y tratar de recoger la mayor cantidad de información posible. Y después algo que es muy importante, después de que todo se haya tranquilizado, hay que intentar volver a mantener la máxima calma, comunicarse con los compañeros, y con los compañeros también estamos hablando con los oficiales de mesa, con los comisarios, y entre todos poner toda la información posible para tomar las decisiones de la manera más precisa. Pero bueno, son decisiones que al final son prácticamente incontrolables, porque si sale mucha gente, pues es demasiado para controlar si no tienes una herramienta de vida. Eh, Una vez ya terminado con la parte de lo que es durante el encuentro, está el postpartido. Tras la finalización de la bocina, ¿no? Tras el sonido de la bocina, ahí está la parte protocolaria del saludo entre los deportistas. En esas situaciones también se han visto, por ejemplo, situaciones de enfrentamiento. ¿Cuándo crees que podríamos ya reducir lo que es el nivel de activación para el propio partido y poder empezar a relajarnos de que ya todo esto ha terminado, ya vamos a otra fase en la cual ya podemos pensar en la ducha y hablar de otras situaciones? Bueno, lo que es relajarte es cuando llegas al vestuario. Una vez que estás en el vestuario, cerrar la puerta, ahí es cuando tú puedes decir, bueno, el partido prácticamente ha terminado, aunque realmente si somos puristas no podríamos decir que ha terminado hasta que no hemos firmado el acta, ¿no? 15 minutos después de que acabe el partido. En cuanto a cómo terminar, bueno, pues esto también, las directrices cambian en función de las competiciones. Hay algunas competiciones, por ejemplo, que, bueno, en algunos países, ¿no? A nivel internacional, pues que casi siempre se quedan ahí saludando uno por uno. Existe una tendencia a saludar a todos y todos los jugadores vienen. Bueno, nosotros en este caso, pues quizás Ligandesa, pues, si alguien viene a saludar, por supuesto saludamos, pero ya una vez que el partido ha terminado, con toda la calma y
aquí al mundo ya tenemos a irnos y ya que se queden ahí pues solo los protagonistas, bueno, con sus aficiones y saludando a quienes tengan que saludar entre ellos, y nosotros intentamos ya quedarnos a un lado y nuestro trabajo intentamos que haya concluido ahí para salir al vestuario y ya está, y terminar ahí. Una de las características de este periodo de tecnificación es que tras un error se suele rumiar mucho lo que ha sucedido, ese error, de que cómo lo he podido cometer, cuál ha sido la causa, y está mucho tiempo, incluso durante todo un encuentro se puede dar de que ya haya ligado un error tras otro por culpa de ese error previo que no has logrado desligarte. ¿Qué consejos podrías dar para intentar evitar que eso ocurra, o cuál herramienta usas tú para prevenir de que si tienes un error, dejarlo ahí y ya después lo analizarás tras el partido en otra situación? Esto pasa, y a mí me ha pasado. Que al final muchas veces, hay otras veces que no, otras veces sancionas y piensas o no sancionas y piensas que tienes razón y realmente te has equivocado, pero sí que hay veces que tú mismo en el momento en el que tomas la decisión, al poco tiempo te das cuenta de que te has equivocado. Quizás lo primero sea asumir que te vas a equivocar en un partido. No hay un partido en el que no te vayas a equivocar. Todos nos vamos a equivocar en un partido. Desde el mejor árbitro que haya hasta el peor, todos nos vamos a equivocar. Eso hay que asumirlo. No hay un partido en el que no vaya a tener un error. No existe. Entonces, partiendo de esa base, lo que hay que hacer es, bueno, en mi opinión, en ese tipo de situaciones, vuelvo a hacer una estrategia parecida a la que te comenté antes, de tratar de, bueno, pues de focalizar mucho y de ver qué es lo que está pasando, y sobre todo no tener ansiedad por volver a entrar para tomar una buena decisión, sino ser capaz de esperar a que toque una decisión clara y obvia para entrar y acertar. Esa sería quizás, yo recuerdo en este caso, bueno, Germán Morales, ¿no?, que es director de arbitraje de Andaluza, me recuerdo una vez, decía, bueno, si llevas 5 minutos en los que no te has enterado de nada del partido, pues te quedan 35 todavía para hacer un buen partido, ¿no? Y esa es, y ya al final está ocurrido, lo que tienes que ver es qué puedo hacer. Y a veces estás haciendo un muy mal partido, recuerdo hace, bueno, la temporada pasada, hace 2 temporadas, un partido que no estaba cómodo, que no estaba encontrando buenas situaciones, pero bueno, digamos que luché con los compañeros también y bueno, y al final terminé tomando una decisión que decidía el partido de manera acertada y muy importante, que hizo que un equipo ganara de uno en vez del otro, y esa decisión fue acertada, ¿no? Entonces al final, hasta en un mal día puedes salir reforzado, ¿no? Porque en ese día, bueno, pues vale, pues tenía un mal partido, pero tenía el coraje de sancionar una falta que decide un partido y que acierta y que es importante, ¿no?, para la competición. Entonces siempre, por poco que quede, puedes sacar algo positivo y tienes que intentar pues seguir para buscar ese final positivo o ese mejor rendimiento en el partido. Bueno, ya centrándonos en el alto rendimiento, ¿qué categorías consideras tú que ha sido la que más alto has notado a nivel de dificultad? El salto más grande para mí es el salto del EFORO a ACB. Es diferente, es mucho más rápido el juego, y también es cierto que cuando yo subí a la liga Endesa, la del Éboro arbitrábamos a 2. Y entonces también se me sumó cambiar de mecánica a 3, más pues arbitrar la liga Endesa. Y para mí es el salto más grande. Es un cambio muy importante en muchos aspectos. Entonces, ¿considerarías que el alto rendimiento a nivel del arbitraje es la liga andesa, o también meterías las Les Oro, Les Plata? ¿Cuál considerarías que ya es un salto cualitativo a alto rendimiento? Bueno, a ver, alto rendimiento es un tema complejo, ¿no? Si nos vamos al marco del deporte, ¿no? De qué se considera alto rendimiento o no. A nivel profesional, las ligas REP son ligas profesionales y hay un nivel muy alto, o sea, muy alto, y sobre todo si lo comparamos con Europa. Por ejemplo, la Liga Leboro es de un nivel realmente bueno. Y ahora que tengo la oportunidad de salir fuera a pitar en otros países y arbitras a, bueno, los mejores equipos de algunos países que a lo mejor no tienen tanta tradición de baloncesto, pues quizás eso que es élite o que es lo mejor que hay en ese país puede ser el nivel más o menos que tenemos en buenos equipos de Leboro, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, y por supuesto la liga femenina, incluso yo creo que también la Liga Challenge, pues ya son ligas en las que hay cierto nivel de profesionalidad y que, bueno, hay gente que se dedica a esto y que entrenan
y que se dedican prácticamente a esto y por tanto considero que eso ya son ligas profesionales. ¿Cuál consideras tú que puede ser la mayor dolencia o el mayor problema que suele tener los compañeros, los árbitros que están en Le Plata, Le Oro, que les falte ese saltito para poder dar ese salto, llegar a la ACB, a la Liga Endesa? ¿Cuál crees que puede ser la mayor dificultad o el mayor problemilla que suele pecar? Bueno, depende mucho de la persona y después yo creo que es justo reconocer que al final estar, en este caso en la Liga Endesa, es un cúmulo de circunstancias. Es estar en un momento determinado, en el sitio que tenías que estar y, por supuesto, evidentemente, estar preparado, ¿no? para ello. Pero no considero, por ejemplo, que cuando yo subo a la Liga Endesa yo fuera el mejor árbitro de la Liga Aleboro. Que habría otros compañeros ya más veteranos, con menor proyección, que ya no contaban, no tenían la oportunidad y son mejores árbitros que yo, pueden ser perfectamente mejores árbitros que yo actualmente. Y, y bueno, y cada uno es diferente, ¿no? Y hay gente que tiene una limitación en un aspecto y otros lo tienen en otro. No sabría decir un punto concreto y creo que es más bueno, estar en un momento determinado, en el sitio en el que tienes que estar y, por supuesto, pues estar preparado para aprovechar esa oportunidad. ¿Cómo cambia el afrontamiento de los partidos cuando está televisado, está bajo la mirada de miles de personas, a cuando sabes de que es un partido más local, que hay una afición de 500, 300 personas? ¿Notas ese salto, esa diferencia? ¿Hay un cambio en el baloncesto? ¿Hay un cambio en la velocidad de juego? No sé, ¿qué me puedes decir en ello? ¿Cómo influye esa diferencia de público? A ver, yo creo que el público es fundamental y muy necesario en el deporte y en concreto en el baloncesto. Ya ni siquiera, evidentemente, es normal, ¿no?, que en la élite haya más afluencia de público de la que lo pueda haber en categorías inferiores, pero venimos ahora de una pandemia y de arbitrar en la élite sin nadie en un pabellón y es totalmente diferente. Es decir, al final el público genera un ambiente, genera algo bonito, genera bueno, pues una intensidad en el propio juego que afecta, por supuesto, a los equipos, al equipo de casa si va perdiendo, si lo está animando, todo eso genera y hace que, yo creo que hace que la intensidad del juego sea mayor y eso es positivo, ¿no? Y bueno, en categorías inferiores donde hay menos público, pues también es cierto que probablemente los pabellones también sean más pequeños y a veces, bueno, pues el nivel de ruido que hay, pues bueno, no es igual, pero puede ser parecido, ¿no? Pero bueno, la gran diferencia sobre todo es que cuando tienes mucho público no oyes nada casi directo hacia ti, sino lo que escuchas es ruido y poco más y eso, bueno, pues a mí personalmente me hace estar más en partido y sentirte, bueno, porque estás en medio de un espectáculo y es bonito, es bonito. ¿Cuál considerarías que es una capacidad indispensable para que un árbitro llegue a ACB? No sé, si tuviese que destacar un aspecto de una persona que tú digas, este puede llegar a ACB porque lo tiene, ¿cuál consideras que podría ser? Bueno, hay una cosa que ni siquiera es de árbitro, que es más personal y es ser una buena persona. Y al final, cada vez que tú vas subiendo, vas entrando en grupos que no conoces a la gente y si no eres una buena persona es muy difícil, porque al final nadie quiere trabajar contigo, nadie va a trabajar contigo a gusto, ¿no? Entonces, lo principal es ser buena persona y a veces en el mundo arbitral tenemos, bueno, es complicado muchas veces medir de manera objetiva nuestro rendimiento, no tenemos una hoja de estadísticas como tengan jugadores o este tipo de cosas y a veces, bueno, pues siempre evidentemente el árbitro piensa que es el mejor y o sobre todo nadie piensa que es el peor. Y entonces, bueno, en este tipo de cosas se generan ciertas fricciones que no son adecuadas y ese tipo de perfil al final no suele llegar nunca. ¿Por qué? Porque al final esto se trata de ser una buena persona. Y a partir de ahí, pues montones de cosas no afectan, pero para mí la principal o la primera es esa. Si tú no eres una buena persona, no vas a entrar nunca en un grupo y por tanto
no vas a poder arbitrar arriba ni en ningún lado realmente. Y ya la última pregunta, antes de dar paso a las posibles preguntas que nos puedan hacer aquí los oyentes, ¿qué consejo darías a aquella persona que sueña con llegar a un alto nivel profesional a nivel de baloncesto, de arbitraje? No sé si es contradictorio lo que digo, pero yo le diría que no sueñe con eso directamente. No, hay muchas cosas que no dependen de nosotros, evidentemente, y lo primero es disfrutar con lo que estás haciendo. Y si no disfrutas, si tú solo estás en una categoría, y me da igual que sea provincial, que sea nacional, con el único objetivo de subir y subir y subir, puede ser muy frustrante, muy, muy frustrante. Entonces, esto te tiene que gustar. Y esto yo te diría que si no te gusta no tiene ni sentido en la élite. No tiene sentido pasar mal o estar todo el día enfadado, no tiene sentido. Entonces, lo más importante es que disfruten y que trabajen, porque al final tú disfrutas de algo cuando lo haces bien y haces algo bien cuando estás preparado para hacerlo, tienes las capacidades y las habilidades para hacerlo. Entonces, partiendo de ese trabajo, probablemente disfrutes más en la pista y disfrutando más en la pista, pues probablemente te vaya mejor. Estar en una categoría más o menos alta, lo que he dicho antes, depende de muchísimos factores. Conozco muchos árbitros y gente que ha estado conmigo en mismas categorías que me parecen árbitros excelentes, de un nivel altísimo. Incluso pueden estar arbitrando en Liga EVA o en B Plata o de Foro. Por tanto, no hay que obsesionarse. Evidentemente, ser bonito y poder llegar, pues es algo muy bonito, pero hay que valorar, yo creo que también cuando estás arbitrando en club, primera nacional, estás arbitrando la primera competición de Andalucía, tienes gente que juega, estás en Liga EVA, bueno, pues estás viajando ya por otras comunidades, Les Oro, Les Plata, igual, estás pitando ligas profesionales. Creo que hay que valorar un poco todo eso y no solo siempre pensar en élite, 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 sino que es que arbitrar ciertos partidos, incluso en categorías provinciales, equipos que están jugándose con todo lo que tienen, ¿no? Pues llegar a campeonatos de Andalucía, pues creo que son cosas bonitas y que son importantes para la gente. Por tanto, estar ahí, pues creo que también es importante. Vale, pues ahora si queréis escribir preguntas por el chat y lo vamos respondiendo poquito a poco o si queréis, no sé si aquí se puede levantar la mano, creo que sí, ¿no? Para ir dando acceso. Mm, lo que sí, mientras tanto, os voy a dar algunas notas informativas, ¿vale? Esta es primera de las charlas divulgativas a nivel de los factores psicológicos que afectan en el deporte. Seguramente es el mes que viene, todavía no tenemos concretada la fecha, pero vamos a hablar con Cristina Morales, es una deportista de alto rendimiento, de kickboxing, que ha logrado compaginar tanto la vida deportiva de alto rendimiento como ser madre de varios de los hijos que tiene, de 3 chicos. ¿Vale? Esa es la siguiente charla que tenemos prevista. Aparte, también el 30 de marzo hay una mesa de expertos de diferentes psicólogos profesionales que están, por ejemplo, el grupo de psicólogos del Sevilla, grupos de psicólogos del Betis, del Puma, de la selección argentina, que van a hacer una mesa de expertos y van a hablar sobre cómo ellos trabajan los factores psicológicos en sus canteras tanto en su cantera como también en algunos equipos de alto rendimiento, dependiendo de qué equipo te da más manga ancha o menos manga ancha. Esa inscripción se puede empezar a realizar creo que desde la semana que viene. De todas formas, toda esa información lo podéis consultar en el Colegio de Psicólogos. ¿Vale? Y lo último también, a todos los que habéis participado, se os va a enviar lo que es un cuestionario de satisfacción para que valoréis esta charla y para poder guiarnos en cuáles son las necesidades y qué es lo que vosotros queréis escuchar sobre los factores psicológicos, sobre la psicología en el deporte, qué es vuestro interés. Con todo esto, si hay alguna pregunta, que vaya activando el micro si alguien quiere hacer alguna pregunta, si no quiere hacer ninguna pregunta, porque aquí no veo nada escrito en el chat. Parece que de momento no hay ninguna pregunta, por lo que podemos ir terminando. Pues muchísimas gracias, Alberto. Espera, sí, aquí hay una.
Elena nos pregunta, ¿cómo se afrontan los miedos a reacciones de jugadores que atribuyen su éxito o fracaso a las acciones del arbitraje? ¿Cómo gestiona desde el punto de vista psicológico situaciones en deportes cuyos padres no respetan las acciones del árbitro? Vale. Hay dos temas, uno que creo que puede ser más centrado hacia ti, en la otra quiero que me corresponde más a mí como psicólogo, pero responder, si quieres responder tú a la primera de cómo afrontar el miedo a las reacciones de los jugadores, y yo respondo a la segunda pregunta. Bueno, a ver, lo primero que yo creo que hay que tener es un primer punto de empatía, ¿no? Ante una reacción. Con esto no significa ahora que no afrontemos esa acción, ¿no? que tenemos, ¿no? Pero lo primero es, bueno, que a veces estás jugando, recibes un golpe, no te sanciona una falta y evidentemente pues eso genera un enfado y ese enfado, debido a que no tenga el autocontrol suficiente el jugador, pues bueno, pues explota o, bueno, o te dice algo, ¿no? Entonces, lo primero para mí es no tomarlo como algo personal. No están protestándole a Alberto Sánchez, están protestándole al árbitro que tienen ahí delante que no sanciona su falta. Yo creo que eso es lo principal, lo primero que tenemos que tener en cuenta. A partir de ahí, pues lo que tenemos que hacer es gestionar esa protesta en función de cómo sea, ¿no? Y ahí hay una serie de directrices que nos marcan, pues, qué debemos hacer. Lo primero, tratar de calmar al jugador. Que el jugador es capaz de calmar, es capaz de escuchar y te permite darle una explicación de lo que ha ocurrido, perfecto. Se le da una explicación breve y concisa, si es que lo requiere, y el juego continúa. ¿Que eso continúa en el tiempo o hay algo que sea muy despectivo? Pues entonces tendremos que dar con toda la tranquilidad del mundo un aviso y, si es necesario, una falta técnica. Es decir, no hay que hacerlo de esa manera, pero siempre entendiendo que, bueno, que no tomándolo a la parte personal, simplemente tiene una opinión que puede estar justificada o no, y nosotros tenemos que darle una respuesta, ya está. Y poco más. Y después no tener ese miedo, ¿no? Sino verlo como algo normal y propio del juego. Es normal que la gente se enfade en el juego, es normal que a veces fallemos y es normal que tengamos que tomar decisiones conductuales. Es parte de nuestro trabajo, parte del juego y parte de lo que es el deporte. La segunda parte decía de cómo gestiona desde el punto de vista psicológico situaciones en deporte base cuyos padres no respetan las acciones del árbitro. Bien, yo creo que esto, más que en un partido concreto, tiene que ser más una labor más a nivel organizativo. Tiene que haber ciertas compensaciones, tanto reforzamiento como castigos, a aquellas aficiones que lo hacen bien o a aquellas aficiones que lo hacen mal, cierta repercusión de que la labor, de que la buena conducta de los padres no quede en saco roto, ni que las malas conductas de los padres queden también en saco roto. A nivel de individual en un partido concreto, hay ciertas actitudes o ciertos lenguajes corporales de implicación hacia tu labor, de que estás intentando mostrar de que lo estás haciendo lo mejor posible, que te puede ayudar a que la otra parte sienta cierta empatía sobre la labor que estás realizando. Si ves que estás realizando desde tu mayor humildad, pero una implicación directa hacia lo que estás dando, hacia el arbitraje que estás dando, los demás lo ves. Y eso también eso también te va a beneficiar. Pero la parte más importante es a nivel organizativo. A nivel organizativo, por ejemplo, se está trabajando con lo de la Liga del Baloncesto, a nivel del baloncesto. El baloncesto es una categoría que es premini, que no se contempla tanto lo que son las canastas, sino lo que se contempla son las actitudes tanto que se da desde el banquillo como a nivel de público. Esa valoración poquito a poco tendrá su transferencia, poquito a poco tendrá su repercusión. Eso es a lo largo del tiempo, un aprendizaje. El aprendizaje de un comportamiento no se realiza de un día para otro, tiene que tener un periodo de aprendizaje. Y si lo comentas para el nivel de cómo actuar a nivel individual, ha habido casos, yo sé compañeros, de que han decidido de que el entorno era completamente desfavorecedor para la categoría en la cual se estaba arbitrando y ha decidido que el público saliese de las instalaciones antes de seguir reanudando el partido. Una decisión que toma, una decisión conductual
que puede darse o no darse, no es que se tenga que replicar eso en todos los partidos, ni mucho menos, porque siempre tenemos que trabajar con los padres, siempre tenemos que apoyar a que los padres acudan de una actitud lo más favorecedora posible. Pero si el contexto es completamente desafortunado, hay que tomar ciertas medidas en ciertas situaciones. No sé si lo comparte Alberto o no. Sí, bueno, al final hay una parte ahí que se nos escapa a nosotros, porque no pues es difícil, ¿no? A no ser que haya algo que interrumpa el juego o que se vaya de excesivo, ¿no? Tomar una decisión tan drástica, ¿no? O algo de esas características. Pero bueno, evidentemente yo creo que es más parte de los organizadores de la competición y sobre todo de los clubes o los colegios que llevan a esos equipos los que deben de trabajar en eso. Y bueno, nosotros quizás pues darle la menor importancia posible o la mayor relevancia, aunque es cierto que sí que es molesto porque al final está escuchando a una persona que está gritando a 3 metros, insultando o diciendo algo que está totalmente descontextualizado en el partido, pues es molesto. Deberíamos de abstraernos lo máximo posible y si es algo muy, muy práctico, pues bueno, reflejarlo, ponerlo en conocimiento de la competición o lo que sea. Terminando ya con esto, creo que la labor más importante se tiene que hacerlo desde dentro de los clubes a la hora de reforzar a aquellos padres que tienen conductas ejemplares e intentar ver un sistema de recompensa de cómo poder beneficiar a aquellos padres que tienen muy buena conducta para que eso se contagie y se replique en los restos de los de los padres, más que a nivel arbitral. Aquí también me pregunta. Santiago dice, por parte de Federación y Colegio de Árbitros se trabaja el aspecto psicológico del arbitraje y enseña estrategias de abordaje de situación de estrés. Yo tengo entendido de que hay psicólogos que están trabajando dentro de la federación, que da charlas y hace ciertos entrenamientos, ¿verdad, Alberto? En la Federación Andaluza sí sé que ha habido ciertas cosillas. La Federación Española no sé a qué nivel, cómo ha llegado el aspecto de trabajo psicológico. Bueno, la Federación Española actualmente sí que se está empezando a introducir algo con algunas charlas que se han dado, por ejemplo, a principio de temporada a los árbitros de Boro, Les Plata, Liga Femenina y Liga Challenge. También se están haciendo ciertos web meeting con ellos en esta línea y, por ejemplo, ahora sí que sé que probablemente, bueno, pues haya también algo de esto en campeonatos de España y se está empezando a abordar de alguna manera, ¿no? Y nosotros en la Liga Endesa, pues sí que es cierto que no tenemos un psicólogo como tal, pero sí que hemos recibido de vez en cuando charlas de algunos psicólogos en los clientes de pretemporada que tenemos y bueno, que nos van dando algunas herramientas que puedan ser de utilidad. Por último, ya para cerrar, nos pregunta Marco Antonio, ¿crees que el miedo es el principal factor a nivel psicológico que hace que a los jóvenes o las jóvenes les cueste dar paso a arbitrar? ¿Crees que están desprotegidos los árbitros en este aspecto, sobre todo a nivel provincial? Bueno, personalmente no creo que, bueno, si el miedo es el principal factor que hace que a los jóvenes les cueste dar paso arbitral, pues, no lo sé. No sé si es el miedo o no tengo ni idea. Evidentemente, bueno, pues al final no deja de ser una parte del deporte menos frecuente, ¿no? La gente normalmente juega al deporte y no lo arbitra, ¿no? Son muchos menos árbitros que jugadores. No sé si el miedo es un factor o simplemente el desinterés por realizarlo. En cuanto al estar desprotegido, no considero que esté desprotegido el árbitro. Tenemos herramientas, bueno, hay herramientas en la federación y hay un comité de competición que en el caso de que haya algún problema importante, pues están ahí y hay una serie de normas y una serie de sanciones. Entonces, yo no diría que estamos desprotegidos. Que evidentemente puede haber circunstancias que nadie quiere y que puedan ocurrir, pues puede ocurrir, por supuesto. No estás exento de eso, pero también os digo, no es frecuente, no es lo normal. Sí que es cierto que puedes encontrar situaciones heladas, pero no es lo normal. Y después considero que hay herramientas para que esto no ocurra y en el caso de que ocurra, para que sea sancionado.
Vale, me ha llegado una última pregunta, si quieres la respondemos porque ya estamos fuera de tiempo. Sin Es problema. una pregunta de varias partes. ¿Vale? Dice, primero nos agradece, ¿vale? Por la charla y dice, desde nuestra experiencia, ¿qué necesidades detectáis que desde la investigación podríamos abordar y que pudiese ser de ayuda para el mundo del arbitraje y de la competición? Esa es la primera pregunta. Después, la siguiente dice, bueno, ¿quieres responder esta primera? Y ahora Sí, te leo la siguiente. sí, bueno, a ver, dentro de lo que es a nivel arbitral, bueno, me dedico más a la parte de actividad física del deporte, pero no hay tanta investigación como la que pueda haber, evidentemente, a nivel de jugadores, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay un espacio, ¿no? Otra cosa es después, que no sé material o no la importancia que a lo mejor ciertas revistas le den a esta temática, aunque creo que debería de tener parte de importancia. Aquí, Sobre todo, sobre dónde abordar o qué podríamos abordar que pudiese ser de ayuda. Yo creo que sería fundamental el tema de herramientas que de verdad sean útiles y que nos puedan servir pues, para desarrollar nuestro trabajo de una manera más adecuada o sin que todos esos factores externos nos puedan afectar al rendimiento que tenemos, ¿no? Quizás habría que identificar primero cuáles son los factores que determinan el rendimiento en el arbitraje y después, una vez que tuviéramos claro qué factores psicológicos son los más determinantes, de qué manera podemos trabajar para mejorar en esos factores psicológicos y qué rango de mejora tenemos. Desde comparando árbitros élite con árbitros amateur, a ver qué se diferencian unos de otros y detectar a ver si hay herramientas ahí que se puedan determinar que son muy importantes. Y yo creo que por ahí debería de ir. Primero detectar las herramientas y después ver cómo podemos mejorar con ellas. por otra parte, comenta, y respecto a los más jóvenes, lo que habéis transmitido sobre ser buenas personas y todo lo que esto conlleva es clave. ¿Qué otras habilidades personales consideráis que son clave para convertirse en un buen árbitro? Pues quizás otra sea, pues a nivel personal, pues el compañerismo, la autocrítica. El árbitro tiene poca autocrítica. Siempre tenemos razón. Esto hay que reconocerlo. Él siempre tiene razón. Yo siempre acierto en las faltas. Yo no me fallo. Tenemos que tener más autocrítica. Y esto lo digo siempre cuando me toca ir de técnico, ¿no? Evaluar árbitros. Mira, si a mí, entre comillas, que te voy a evaluar, me quieres vender la moto, ¿no? O yo le quiero vender la moto al otro, al que me evalúe a mí, de que es que esto es así, porque es así. Mira, vale, lo estás haciendo por un beneficio para que te digan que las cosas que haces están muy bien. Pero al menos después, a nivel interno y personal, la única manera de crecer es detectar tus errores y cómo mejorarlos. Entonces, ser capaz de ser autocrítico con lo que nosotros estamos haciendo desde un punto de vista motivacional de cuando me voy a un partido hasta el propio punto de vista técnico y ser honesto conmigo mismo, yo creo que es fundamental. Si no haces eso, no vas a mejorar, porque si tú lo haces muy bien, resulta que llevas de un año y medio arbitrando y ya lo haces todo muy bien, pues ya está. Es que serás muy... y no es eso. Tienes que ser autocrítico y tengo la suerte de compartir pista con compañeros que tienen más años de experiencia arbitrando que yo de vida y son muy autocríticos con su trabajo y se exigen muchísimo y se exigen y no se exigen en el quinto partido de la final de la Liga CB. Son compañeros que se exigen en un partido amistoso que estamos haciendo a principio de temporada. Es decir, quizás sea eso, ser buena persona, ser autocrítico y ser muy exigente contigo mismo. Eso creo que es fundamental. Vale, pues ya con esto hemos terminado. Sí, desde la humildad es cómo podemos crecer más. Dice, está completamente de acuerdo, que desde la humildad es cómo podemos crecer más. Enhorabuena. Vale, pues nos lo agradece todo en la charla. Yo te lo agradezco a ti personalmente, Alberto. Gracias por ofrecerte y estar tan abierto a estas preguntas, que hay veces que puede ser un poquito más incómodas, ¿no? Porque son aspectos más personales, aspectos más de experiencias individuales, pero ha estado muy abierto y muy amable y con una predisposición buenísima. Muchísimas gracias por todo esto y espero que le hayan servido a los que nos han oído.
Yo muchas gracias a vosotros por el rato que hemos pasado y deciros que muchas veces el perfil del árbitro es como ese ambiente más cerrado y una de las cosas que te das cuenta cuando estás con la gente que está en élite, que lleva muchísimo más tiempo que yo, es que son muy abiertos, que son personas muy normales y que no son gente que, uy, mira este, que no, para nada. Gente muy normal la que hay ahí y ya te digo, gente corriente y común, lo que os vais a encontrar. Pues muchísimas gracias. Pues nada, ya levantamos la sesión y nos despedimos de todos. Esperemos que la siguiente charla con Cristina Morales también os resulte muy interesante. Adiós. Hasta luego.